Científicos de la Universidad de Granada han diseñado un nuevo colorante capaz de detectar en un mismo experimento la presencia de fosfatos y biotioles en el interior de células vivas. Basado en técnicas de fluorescencia, se trata del primer método no invasivo que se ha propuesto, utilizando una sustancia mucho más inocua que en experimentos anteriores. Este avance científico podría servir para diagnosticar de manera precoz enfermedades como la osteoporosis o el Alzheimer, ya que los niveles anormales de estas sustancias son un claro síntoma de ellas. Se sabe que los niveles de biotioles en fluido están correlacionándose con enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Aparte de intentar utilizar técnicas fluorescentes para detectar estos niveles de biotioles, también estamos utilizando estas técnicas para investigar el mecanismo fundamental de neurotoxicidad en enfermedades como el Alzheimer. En estas enfermedades neurodegenerativas, ciertas proteínas empiezan a agregarse, empiezan a formar unos aglomerados que en algún momento se vuelven neurotóxicos y son los que producen esa disminución de la masa cerebral, esa muerte de las neuronas. Entender este mecanismo fundamental puede ayudar al desarrollo futuro de medicamentos y otro tipo de terapias. De la mano del profesor Blas Hill conoceremos mejor la enfermedad que tomó su nombre del neurólogo alemán Alois Alzheimer, doctor que llevó a cabo el experimento definitivo para su descubrimiento en 1906. Y entonces descubrió que en una paciente de 55 años que había fallecido, pues encontró en el cerebro de aquella persona dos datos sumamente importantes y que han servido para ir conociendo la enfermedad. Uno, las alteraciones, digamos, macroscópicas o morfológicas del cerebro de esa persona que estaba extraordinariamente disminuido de tamaño, que es una de las características de la enfermedad. Y desde el punto de vista microscópico, cuando examinó tomó una muestra del cerebro de esta persona, se encontraron dos alteraciones, que eran los ovillos fibrilares y las placas neuríticas. ¿Qué eran los ovillos fibrilares? Pues eran esas prolongaciones que tienen las células, que en lugar de tener una estructura perfectamente armónica y ordenada, se habían ido apelotonando las fibras entre sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que la transmisión de una célula a otra no se ocurría, no se llevaba a cabo. Es como si un conducto se queda obstruido por parte de material. Entonces no podía conducirse la información nerviosa. Y luego las otras placas eran depósitos de un material proteico que se iban depositando ahí en esa célula. El carácter de la lesión es una lesión politópica. Quiere decir que son lesiones que están diseminadas, desperdigadas por todo el cerebro, no de manera uniforme. Y por eso se explica que las manifestaciones clínicas, es decir, los síntomas de la enfermedad, pueden ser muy variables de una persona a otra dependiendo de la zona del cerebro que esté lesionada. Se trata de síntomas que aparecen lentamente y sufren una evolución a lo largo de los años. Inicialmente se produce pérdida de memoria y desorientación temporal espacial. En una segunda fase, el enfermo pierde fluidez en el lenguaje y necesita ayuda constante para realizar actividades cotidianas. En la fase más avanzada, la incapacidad es profunda y el paciente no puede valerse por sí solo. Su personalidad experimenta alteraciones irreversibles y no reconoce a sus allegados. En estos momentos, la enfermedad no se cura. La enfermedad podemos aliviarla, pero no, la enfermedad sigue llevando su curso inevitable hacia adelante. A pesar de ser una enfermedad incurable en estos momentos, existen tratamientos paliativos para el Alzheimer que pueden dividirse en dos campos de actuación. Por un lado encontramos las medidas generales, entre las que se incluyen una buena alimentación e higiene personal o el ejercicio físico para evitar problemas de anquilosis y contracturas. El paciente contará con personas que le ayuden a llevar una vida lo más confortable posible. Por otro lado, las medidas farmacológicas, dirigidas a facilitar la transmisión nerviosa de una neurona a otra a través de diversos medicamentos. Tanto en medicina como en el campo de la biología, cuando no se sabe el origen de algo, se establecen hipótesis. La primera hipótesis que se planteó con el Alzheimer fue una hipótesis genética. Desde ese punto de vista, que sea un origen genético, se está estudiando desde hace ya años y se sigue estudiando de manera insistente si se trata de una alteración cromosómica, es decir, algunos de los cromosomas que estén alterados. Es un campo muy apasionante, pero que eso todavía queda mucho tiempo para averiguar. Ojalá se llegue a descubrir y la posibilidad hipotética de que modificando o arreglando, pudiéramos decir, ese cromosoma, se pueda eliminar la enfermedad. La otra hipótesis que se baraja es que sea un proceso de
de contaminación, pero claro, eso también es muy difícil de demostrar, porque si en España estamos todas las personas, digamos, más o menos inmersos en el mismo ambiente, no todas las personas sufren la enfermedad. Y luego una tercera posibilidad, otra tercera hipótesis, que sea una infección, o sea, concretamente una infección viral. La necesidad de determinar las causas exactas de esta enfermedad se hace cada vez más urgente, ya que España sigue su proceso de envejecimiento, situándose en un 18,1% la población de personas mayores. Destaca también el aumento de mortalidad por enfermedades mentales y nerviosas en los últimos años, quedando el Alzheimer como séptima causa de muerte en nuestro país. El pasado 13 de noviembre se celebró el 6º Congreso Nacional del Alzheimer, donde el presidente de CEAFA, Koldo Aulestia, calificó la enfermedad de problema sociosanitario de primera magnitud, un problema con el que conviven en España casi 5 millones de personas entre pacientes, cuidadores y familiares, y que por el momento solo puede afrontarse con políticas de protección hacia estas personas. Doña Sofía, en representación de su fundación, también asistió al evento, depositando todas sus esperanzas en la investigación para llegar a vencer esta enfermedad en un futuro.